A la tercera parte de maldición generacional. Estábamos diciendo que hoy vamos a dar respuesta a 3 preguntas. Antes de ser cristiano, ¿puede ser poseído por un demonio mis antepasados? Esto es por si usted se acaba de conectar ahora mismo aquí a la emisora. También estábamos hablando que dice, una pregunta que vamos a responder: ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? Y la última: mis demonios antes de ser cristiano pueden afectar a mis hijos que se apartan. Ya contestamos la primera. Dice, antes de ser cristiano puedo haber sido poseído por demonios de mis antepasados. La respuesta es sí. Cuando usted viene a Cristo, usted viene con los demonios de sus abuelos, tatarabuelos. Y si sus abuelos y tatarabuelos son cristianos, pues usted no viene con nada, usted viene solo, aunque recuerde bien que la salvación es personal. También hablábamos que si podía un cristiano ser poseído por demonios. Hablábamos que un cristiano que vive en santidad y obediencia a la palabra de Dios no puede estar poseído por demonios. No es posible. Ahora, si un cristiano que está en la iglesia vive en fornicación, alcoholismo, tiene un tipo de vida desordenada, pues evidentemente los demonios los van a atacar. Me hacían la pregunta de un pastor también. Si un pastor igual, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no es el pastor. El pastor es un hermano más que es llamado al ministerio, donde Dios le hace un llamado para poder guiar a la iglesia. Pero él tiene que vivir en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Mire, habíamos quedado en la segunda parte, nos habíamos quedado en esta parte que dice, cuando un cristiano se aparta de Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de un cristiano cuando él se aparta de Jesucristo? Yo les había comentado una hermana de la iglesia que murió a los 22 años porque ella se apartó para el mundo. Y ahora te quiero comentar con la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano se aparta de Jesús? Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21, mire qué texto más interesante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que está diciendo es, si después que usted tiene el conocimiento de Dios, si después que usted reconoce a Jesucristo, si después que usted es libre de esos demonios que vinieron de manera generacional a usted, usted se aparta, se retira, dice que el estado suyo va a ser peor que cuando usted llegó a Cristo. Es decir, la condición tuya va a ser peor. Recuerda que cuando tú llegas a Cristo, Cristo te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando tú te apartas de Jesús, tú te vas de la cobertura de Dios. Es como cuando tú te vas de la casa, que estás con el wifi de la casa y te empiezas a ir lejos de la casa y tú sientes que el wifi se acabó, se cae la cobertura. Cuando tú te apartas de Dios, te vas de la cobertura de Dios. Dice, porque mejor, escucha este texto que interesante, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverte atrás del santo mandamiento que lo fue dado. Es decir, aquí Dios te está diciendo en la palabra, mira, era mejor que no hubieras llegado nunca a que llegaste a Cristo y te apartaste. Y será mejor que tú no hubieras llegado nunca a los caminos de Dios, que llegar a los caminos de Dios y apartarte. Esto está duro, hermano. Y está hablando de alguien que conoce a Jesús, que Dios lo limpia, que Dios lo llena de amor, que Dios le perdona sus pecados, es una nueva criatura en Dios y de momento decide irse para el mundo. Ya en la segunda parte había puesto dos casos.
una amiga, una compañera de trabajo y una hermana allá en la iglesia en Cuba. Ahora, dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la vida del cristiano? Ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de lo que dice la Escritura, que era mejor no haber conocido nunca a Dios que haberlo conocido y apartarte de Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida de esta persona? Habíamos dicho que cuando acepta a Jesús, cuando esta persona acepta a Cristo, dice que es una nueva criatura. ¿Qué pasó? Dios creó todo nuevo. Dios perdonó pecado. Dios te da una nueva oportunidad en tu vida. A mí me la dio a los 27 años. Llevo 30 años en el Evangelio. Y hermano, no la he desperdiciado. Dios te da una nueva oportunidad. Ahora, ¿qué pasa en la vida de aquella persona que decide un día, ya sea un pastor, un líder, un diácono, cualquier tipo de liderazgo o una oveja, cualquiera? ¿Qué le pasa cuando se aparta de los caminos de Dios? ¿Qué le pasa cuando se va fuera de los caminos de Dios? Y dice Mateos, capítulo 12, 43, 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es decir, cuando una persona acepta a Jesús, reconoce a Jesús como su Salvador, estos demonios tienen que salir de sí o sí, porque el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a vivir dentro de ti y le da vida a tu espíritu. Y dice que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Usted con un cuarto oscuro, bien oscuro, de noche, 12 de la noche. Cuando usted prende la luz, las tinieblas se van. Es decir, o hay tiniebla o hay luz. Lo mismo pasa cuando usted conoce a Jesús. El Espíritu Santo viene dentro de tu vida y los demonios se van. Tú quedas libre en el nombre de Jesús. Y esa vida queda limpiecita. ¿Por qué? Porque Cristo te hace una nueva criatura. Esto lo habíamos visto ya en la segunda parte. ¿Ves? Cristo te hace una nueva criatura. Ahora, ese demonio que sale de ti, que viene de generación en generación, de abuelito, tatarabuelo, por ahí para atrás, que vino a ti, que llegó a ti, de mamá, papá, de todas esas cosas, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, estamos en Mateo 12, 43, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Anda buscando a ver a dónde se va a meter, en qué persona se va a meter, pero ya esas personas mundanas ya están llenas de demonios. Ahí no puede meterse. Él anda. Pero cuando no haya, él no haya dónde meterse. Dice que entonces, miren lo que dice la palabra. Entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Escucha, él va para atrás a buscarte. Oh, pero cuando él llega se encuentra un cristiano alabando al Señor, viviendo en santidad. Se encuentra un cristiano en santidad, convertido, obediente, que escucha la palabra, que la lee. Ahí no puede entrar. Oh, pero se encuentra un cristiano apartado de Dios. Un cristiano que no va a la iglesia. Un cristiano que empieza a visitar los clubes y los centros nocturnos. Un cristiano que se empieza a emborrachar. Un cristiano que empieza a oír música del mundo. Un cristiano que empieza a vivir la vida mundana. Porque usted no puede vivir, hermano. Usted no puede ir a la discoteca. Usted no puede ir al baile y a la iglesia. O va al baile o va a la iglesia. Porque en el baile están los demonios. Y en la iglesia está Jesucristo. En la iglesia hay santidad. Eso tiene que estar claro. Ahora mire esto. Seguimos en Mateo 12, 43, 45. Entonces va. Escuche. Entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Es decir, encuentra al cristiano ahí en la discoteca, bailando, bebiendo alcohol
Y dice que él encuentra la casa que está desocupada. El Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo se va. Porque este Espíritu es santo, lo dice la palabra. Aleluya. Y como Él es santo, donde no hay santidad, Él no está. Él no va a estar allí. Una vez me dijo un pastor amigo mío, ¿por qué un pastor amigo de él, de allá de Cuba, que tenía relaciones sexuales con la secretaria, por qué él predica y por qué él habla y por qué él salta y por qué le pone las manos arriba a los enfermos y los enfermos se sanan y por qué le echa fuera demonios? Y le dije, hermano, eso es fácil. Lee Mateo 7:22. En Mateo 7:22, Jesucristo le está hablando a una multitud y a los discípulos. Y Jesús le dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es porque tú me digas Señor, no es porque tú grites, no es porque tú te pongas a hacer un show en la iglesia. Y después dice Cristo que ellos mismos le dijeron al Señor, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y qué le dice Jesús al final? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir la palabra hacedores? Administradores de lo ajeno. Nosotros los ministros somos administradores de lo ajeno, no es tuyo, es de Dios. Dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Y bueno, yo con este texto le respondí a mi hermano pastor. Le dije, era así un show. Digo, pero ¿dónde está ahora? No, ahora está en el mundo. Ahora se casó con la secretaria. Ahora es alcohólico. Ahora vive una vida ordinaria. Ya no es pastor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Mateo 12. Que después que el demonio regresa, que ve la casa limpia y ordenada por Jesucristo, ordenada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te hizo nueva criatura, pero te apartaste, te fuiste para el mundo, te fuiste detrás del alcohol y las mujeres y la droga. Y allí dice que va, oye lo que dice la palabra de Dios, entonces va, ¿quién va? Va el demonio. Y toma consigo, escuche bien, otros 7 espíritus peores que él. ¡Ay, mi madre! Dice que el demonio se va y busca 7 espíritus peores que él. Y dice que entrando moran en la casa del pecador. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermano, la condición del cristiano cuando se aparta de los caminos de Dios, la condición de un pastor, un líder que se aparta de los caminos de Dios es desastrosa. Porque dice que 7 demonios peores que los que venían con su generación van a morar ahora en él. Ahí va a haber de todo. Por eso Jesucristo dice, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Los demonios lo destruyen. Y ya si antiguamente era alcohólico, ahora no solamente va a ser alcohólico, va a ser drogadicto. Porque hay 7 demonios peores de los que él tenía antes de conocer a Jesús. Mire, esto no lo estoy inventando yo. Léelo. Esto está en Mateos 12, 43, 45. Escudriña la palabra de Dios. Búscala, léela. Tienes que vivir en santidad, hermano. Tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Tienes que obedecer las Escrituras, hermano. Es por obediencia a la palabra de Dios que Dios te va a prosperar. No hay prosperidad fuera de esto. Y la prosperidad no es el dinero.
La prosperidad es la vida tuya y de tu familia, que un día van a llegar a la presencia de Dios. Esa es la prosperidad. No te engañes con la teología de la prosperidad. Ese grupo de pastores que habla de la prosperidad, eso no es bíblico. Trata de buscar las escrituras. Mire, yo tengo 4 hijos. Tengo una niña de 29 años que vive en Cuba. Es una niña de crianza. Tengo una de 25 y una de 23. Las 3 están casadas con hombres de Dios. Y cuando ella tenía 15 años, ella se apartó de la iglesia. La niña que tiene 29 años, la que yo crié. Y yo le expliqué cuáles eran las consecuencias, porque es importante, hermano, que usted se siente con sus hijos y usted le explique esto. Y usted le hable esto. Las consecuencias cuando te apartas de los caminos de Dios. Y yo le dije, mija, si tú te apartas de los caminos de Dios, el diablo te va a destruir. El diablo va a acabar contigo. Y qué importante es que tú vengas a Cristo, que permanezcas en Jesús. Y yo le hablé, hermano, pero no me oyó. Usted sabe que la juventud no oye. Y me dijo, me voy para el mundo, yo no quiero saber nada de la iglesia. Mi esposa cogió un palo y le quería entrar a palo. Y le dijo, no, porque tú tienes que venir a la iglesia con nosotros, porque nosotros somos cristianos y tú no puedes... No. Yo le dije, no, espérate. Si ella no quiere venir más a la iglesia, que no venga más a la iglesia. La iglesia no se viene obligado. La iglesia es un lugar santo. Y ella no fue más a la iglesia. Pero cuando vino con una música mundana a mi casa, le dije, espérate un momentico, aquí no se oye música que no sea de Dios. Aquí se ve nada más que la música de Dios. Y entonces ella me dijo, pero si yo no soy cristiana. Digo, no, tú no eres cristiana, pero esto es una casa cristiana. Esto es un hogar cristiano y yo te mantengo a ti. Después vino con una peliculita de crimen, asesinato y cosas aquellas. Ey, no. Aquí no se ve esas cosas. Porque esto es un hogar cristiano. Después una hermanita de la iglesia le dio unos casetes, unos discos que ella metió en la computadora que venía con mujeres media desnudas. Y venía con cosas muy desagradables. Aguanta. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Me dijo, no, el problema es que esto me lo dio una hermanita de la iglesia. Déjame verlo. No, ella me dijo que tú no lo podías ver. No, yo lo quiero ver. Y cuando yo empecé que me metí en la computadora, aquello eran muchachas media desnudas y cosas bien desagradables. Y borra todo eso, quítalo. Y yo cogí el disco de aquella hermanita y lo partí, lo rompí, lo boté. Ay, ¿qué problema te va a buscar con la hermanita? No, aquí no se puede ver nada de eso. Mira, hermano, con el pecado tú tienes que ser radical. Y tú tienes que mezclarte en la vida de tus hijos. Tú tienes que saber qué hacen tus hijos, a dónde va, cuáles son sus amistades, quién lo visita. Mire, al año de ella estar apartada de los caminos de Dios, vino y me dijo, voy a regresar a la iglesia. Pero no voy a tu iglesia, vaya a la iglesia que usted quiera. Y ella regresó a los caminos de Dios. Hoy tiene 24 años, tiene 2 hijos, está casada con un varón de Dios y glorifica a Cristo todos los días. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no le explico esto a mi hija? Si yo no le hablo. Si yo no le hablo de las consecuencias que tenemos cuando nos apartamos de Cristo. ¿Qué pasa con mis hijos si yo no le explico que los demonios están allí esperando nada más que tú te vayas de la iglesia? Triste, hermano. Mire, tengo un hijo de 13 años, ese es el que me queda ahora. Y el otro día mi esposa estaba en casa de una hermana cubana conversando las dos y mi hijo le dijo, en la escuela las niñas comentan que hacen fornicación en el baño. Mi esposa se quedó un poco asombrada, ¿no? Que él usara la palabra fornicación. Y yo le pregunté, papi, ¿dónde tú aprendiste la palabra fornicación? Dice, papá, en las predicaciones tuyas que yo le escucho. Tu hijo te escucha. Tu hijo está atento a lo que tú hablas, a lo que tú dices. Pero tú tienes que conocer a tu hijo. Tú tienes que ir a la escuela de tu hijo. Tú tienes que hablar con la maestra de tu hijo. Tú tienes que saber quién es la directora. Hay padres que no conocen, y estoy hablando de padres, no de madres, padres que no conocen ni dónde queda la escuela de sus hijos. Porque tienen la tendencia en la cabeza
de que si me levanto a las 6 de la mañana y regreso a las 9 cansado, que si en mi casa hay comida, hay dinero y hay un carro, que ya con eso basta. No, señor. Usted es la cabeza de su casa. Usted tiene que predicar en su casa. Usted tiene que hablar con sus hijos. A mis 2 hijitas yo le decía siempre, la decisión más importante de su vida es la pareja que usted escoja. Porque la pareja que usted escoja o te hunde o te saca para adelante. Y la Biblia dice, no te hagas yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Eso se lo decía yo de chiquitica. Y hoy tienen 25 y 23, están casados con hombres de Dios. No están casados con personas que van a la iglesia. Porque yo siempre le dije, no es que venga a la iglesia, es que tenga temor de Dios. Porque el temor de Dios, hermano, se ha perdido entre la iglesia. Y no solamente entre los pastores, también se ha perdido el temor de Dios. A veces se creen que son dueños de la iglesia. Entonces, tú tienes que explicarle a tus hijos cuáles son las consecuencias cuando yo me voy para el mundo. Y déjame decirte que todos esos demonios que estaban en ti van a ir tras ellos. Y te voy a explicar por qué. Porque mira lo que dice Éxodo 34, que dice, pero no absuelvo al culpable. Mira, Dios no absuelve al culpable. Mi hijo tiene 13 años y yo le he enseñado a él que Dios perdona el pecado, pero tú pagas las consecuencias. Cuando tú pecas hay consecuencias, y que Dios te perdone no quiere decir que no vienen las consecuencias. Las consecuencias vienen, hermano. Las consecuencias vienen a tu vida. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Yo me he fijado que hay líderes que ya son hombres mayores que acabaron con la obra del Señor. Y dice la Biblia, hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero también la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Ten cuidado. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Eso está en Gálatas 5. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar si yo no sé la vida de mis hijos? Si yo no le explico a mis hijos que los demonios generacionales van detrás de él cuando él se vaya de los caminos de Dios. ¿Qué va a pasar con mi generación? Cuando yo me convertí a Cristo, yo le dije, Señor, yo quiero que mi generación te adore. Que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos te adoren. Pero ¿de qué manera? Si yo no le explico a mis hijos la consecuencia del pecado. La consecuencia de apartarse de Dios. Si yo a mis hijos no le doy el testimonio de personas que se han apartado de Cristo y que han muerto jóvenes. Cuando tú le explicas esto, hermano, ellos reaccionan. Ellos entienden. Porque tú le estás abriendo los ojos. Tú eres el papá. El papá representa en la casa a Dios. Pero ¿qué pasa si el papá es corrupto? Tus hijos lo saben. Tus hijos saben que eres un mentiroso, que eres un tramposo, que eres deshonesto. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, que vives en santidad, cuando tú eres un hombre de Dios que respeta la palabra del Señor, cuando tú eres un hombre de Dios que teme a Dios, no que le tienes miedo a Dios, que temes a Dios, porque tú sabes que hay consecuencias. Tus hijos lo saben. Tus hijos lo saben todo de ti, hermano. Tú puedes engañar a la iglesia. Tú puedes engañar a los hermanos de la iglesia. Pero tú no puedes engañar a tus hijos. Ellos saben quién tú eres. Arrepiéntete. Busca de Jesucristo y pídele perdón. Dile que te ayude. Que tú no te quieres apartar de Él. Pero necesitas tener gozo. Y el gozo solamente lo da una vida en santidad. Porque el Espíritu Santo
es santo. No es sato, es santo. Y como es santo, vive y mora en un corazón santo. Hermano, vive para Dios, escudriña las Escrituras, obedece la palabra de Dios y tú vas a vivir sin demonio. Vas a vivir en paz porque Dios te ama. Voy a hacer una oración, hermano. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a los hermanos de la iglesia del aire. Llénalos con tu gracia, tu amor y tu misericordia y ayúdalos, Señor. Fortalécelos en tu espíritu. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.